2 décadas que se ha ido introduciendo en nuestro texto constitucional, lo han ido moviendo. Primero estaba en el 113 de la Constitución, después lo fueron moviendo al 109 y pues generaron un parámetro, una pequeña frase que introdujo la Constitución y que abrió la puerta a reclamar la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Se ha añadido este mote de patrimonial de las administraciones públicas, pero en realidad no es otra cosa que una manifestación de una de las variantes del derecho de daños. Algunas personas con un poco de mofa han dicho que es el hermano feo del derecho de daños en general. Pero no es en realidad que se trata del hermano feo, sino que es el hermano que normalmente recibía un poquito menos de atención del resto de las personas y que incluso en el seno administrativo a veces no se habla con tanta frecuencia de este tema de responsabilidad patrimonial. Y les digo, producto de eso es que tenemos muy pocos libros que se han ido escribiendo y que han tratado de generar una dogmática propiamente operativa de la responsabilidad patrimonial del Estado. Por ahí, si algo me pudiera yo transmitirles en este tema de responsabilidad, es que la Corte ha hecho una labor, a mi parecer, bastante buena con el Centro de Estudios Constitucionales y ha generado esta serie de cuadernos de jurisprudencia que les han llamado así, la colección, digamos, de cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales, que los pueden consultar, descargar de forma gratuita desde la página del propio Centro de Estudios Constitucionales. Hay de múltiples materias y es una labor bastante interesante porque han ido sistematizando sentencias de tal manera que tratan de extraer las partes interesantes sin llegar al tema de ser resúmenes o síntesis solamente, digamos, desarticuladas, sino la verdad es que sí traen un poco de coherencia. Y uno de esos cuadernos es el que han publicado recientemente, finales del año pasado, si bien me acuerdo, de responsabilidad patrimonial del Estado. Vale mucho la pena porque, les decía, las bases, sobre todo en México, han sido construidas más a partir de las sentencias que ha emitido la Corte. ¿Y con qué empezamos acá? Pues realmente, les decía, introdujo el constituyente, lo que se conoce como el constituyente permanente, aunque podamos ahí tener consensos o desacuerdos si existe o no existe este constituyente permanente. Pero bueno, esto se introdujo primero en el 113 constitucional y luego en el 109, y en realidad lo que buscó fue generar un derecho para que los particulares pudieran tener una vía de acceso mediante la cual reclamar aquellos daños que les ocasionaba el accionar del propio Estado. Antes, buena parte de los códigos civiles contenían disposiciones bastante inconexas unas con otras, de tal manera en la que se volvía en la generalidad una forma en la que había que reclamar civilmente a la administración pública una actividad propiamente administrativa. Teníamos ahí una serie de sui generis de cada una de las legislaciones de los estados, y esta incorporación de la vía administrativa de responsabilidad patrimonial pues vino a tratar de homologar la forma en la que entendemos las reclamaciones cuando quien ocasiona el daño es la propia administración pública. Y tomamos, y ahí algunos autores españoles dicen que, por ejemplo, Pantaleón Ramírez, un civilista que analizó el tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones en España, decía que el modelo español de responsabilidad patrimonial del Estado pues fue una de las peores cosas que pudieron haber exportado los juristas españoles administrativistas al resto de Latinoamérica, que una parte embebió y de ahí copió el modelo hasta cierto punto de la responsabilidad que la introdujeron de las variantes objetiva y directa por parte del Estado. Entonces, la introduce aquí nuestro constituyente permanente y le agrega una parte en el fraseo constitucional que después posteriormente se desarrolla, que es el tema de que sí es una responsabilidad, sí va a ser objetiva, sí va a ser directa. Ahorita regreso con esos temas, pero adicionalmente tenemos la inclusión de que es cuando haya una actividad administrativa irregular. Y aquí es donde empezamos a formular una especie de pues sui generis dentro del derecho mexicano, en que se introduce este concepto de irregularidad de la administración. Entonces, la Corte le tocó empezar a interpretarlo desde casi bien entrado, cuando se diseñó este sistema constitucional. Por ahí hay unas par de acciones constitucionales que son las seminales en este tema. Les digo, si quieren consultar el grueso de las sentencias y la verdad el recorrido que ha tenido este cuaderno de jurisprudencia que saca el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, me parece que es basal para este tipo de temas, aunque hay otros fuera del ámbito de las sentencias. Hay libros muy interesantes, a ver si ahorita podemos platicar algún par más, pero la verdad es que
les digo, en el seno mexicano, la verdad, todo ha sido sentencias. Preponderantemente son las que le han dado viabilidad al sistema, algunas de la Corte y algunas de los colegios, y ahí han empezado a interpretar. Y la Corte empezó a interpretar este fraseo de ser responsabilidad objetiva, ser responsabilidad directa de las administraciones y ser producto de la actividad administrativa irregular. Pues primero, cuando introdujo con el tema del concepto objetivo de la responsabilidad, tenemos que acudir todavía al tema del derecho de daños en general y los sistemas de responsabilidades extracontractuales que existen, es decir, sin que exista una relación contractual que dé origen a la responsabilidad, que es aquí cómo funciona la responsabilidad patrimonial de la administración. Y adicionalmente le fue incluyendo otros motecitos a este tema. Cuando la Corte interpreta el tema de objetivo, pues dice, es que lo tenemos que desligar completamente del tema de si hay dolo, culpa, etcétera, todo el resto de elementos subjetivos que se introducían con el tema de la responsabilidad en general, para dotarlo de decir, no necesito que se pruebe que el servidor público actuó negligentemente, ya el servidor público persona, digamos, que actuó con dolo, que actuó con culpa, y desligamos todo esto y decimos, bueno, no nos interesa ya la individualidad de los agentes del Estado. Es decir, no me interesa si en realidad quien incumplió en su momento, podemos decir, fue un oficial de policía o fue el secretario de Medio Ambiente. Ya no nos interesa la persona en realidad, sino nos interesa que responda el Estado por un actuar objetivo, es decir, alejado de la culpa. Que aquí empieza a chocar un poco el sistema de responsabilidades de si es culpa o no es culpa con la introducción de la actividad administrativa irregular. Después dice que es directo, es decir, no necesito probar primeramente, bajo ninguna circunstancia, este tema de la culpa, dolo, etcétera, que haya generado un servidor público en particular, ni tengo que reclamarle que él haya sido quien ocasionó el daño, porque muy posiblemente pues, el daño se materialice a través de la acción de un agente del Estado. Dígase quien quieran ustedes. El secretario del Medio Ambiente o el oficial de policía, por poner los ejemplos que traíamos hace ratito. Pues bueno, puede ser cualquiera de ellos, pero ya no nos interesa o ya no interesa el tema si es que ellos actuaron o no actuaron para causarme el daño, sino la administración en sí representada a través de sus agentes. Y luego introduce ese tema de la actividad administrativa irregular. Y la Corte empezó a interpretar y dijo, bueno, ¿qué entendemos por actividad administrativa irregular? ¿Qué es lo que quiso diferenciar el constituyente al excluir el actuar regular de la administración? Y bueno, la Corte interpretó que cuando hablamos de este mote de la actividad administrativa irregular, es aquella actividad que se aparta del parámetro normativo que rige el actuar de la administración o el propio parámetro que ha creado la administración. Ahorita, aterrizando con un parcito de ejemplos, creo que nos va a quedar un poco más claro o tal vez más confuso. No sé todavía, pero espero que sea lo primero. Y ahí, con esta introducción de este parámetro, digamos, de actividad administrativa irregular, entonces tenemos que mirar a las normas que rigen al accionar de la administración pública para ver si lo que hizo la autoridad entra en este parámetro, es decir, no es un tema de estricta legalidad, es decir, no es porque sea ilegal el acto o incluso que pueda haber sido declarado nulo en un tribunal contencioso administrativo, sino es porque se haya apartado de ese parámetro normativo que rige su actuar o el propio parámetro que haya seguido la administración. Ahorita con un parcito de ejemplos, sobre todo en el tema de derecho sanitario, creo que va a quedar meridianamente claro. Pero dentro de esta actividad administrativa irregular también se ha ido permeando o introduciendo el concepto de las omisiones que generan actividad administrativa irregular. Que obviamente aquí, pues obviamente suena contrapuesto que estemos hablando de actividad y omisión al mismo tiempo, pero en realidad es que el concepto de actividad administrativa irregular también comprende las omisiones que se puedan considerar irregulares. Y aquí es un punto muy importante a destacar. Bien reciente, la Corte ha tenido que analizar los casos de una financiera de la Ciudad de México, también de hecho una financiera, bueno, una caja popular de estas conocidas como cajas popular, que estaba aquí en el estado de Querétaro. Y en el caso de Ciudad de México es algo que fue muy sonado en las noticias con el caso de FICREA, que de pronto, pues, en palabras muy llanas, que no sería el elemento técnico, pero ahorita vamos a dejarlo así, defraudó, digamos, a las personas que habían depositado ahí su dinero con estas personas. Y acá se le atribuían ciertas omisiones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como actividad administrativa irregular. Y venían las personas a decir,
oye, Comisión Nacional Bancaria de Valores, responde porque tu actividad administrativa omisiva, que fue irregular porque no actuaste con tu parámetro normativo que te obligaba a vigilar a estas instituciones, pues hizo que yo perdiera mi dinero. Y la Corte ahí empieza a analizar el tema de las facultades de las autoridades, en particular de Comisión Nacional Bancaria de Valores, y obviamente le arroja un resultado que distribuye ahora de forma distinta cuando tengamos estas conexiones con la actividad administrativa irregular y cuando se ocasiona. Caso particular, dijo que cuando exista esta famosa discrecionalidad administrativa, es decir, regresamos a la distinción entre facultades regladas y facultades discrecionales, pues cuando se dé esta actividad administrativa que sea discrecional, aunque la norma le permita, pues si la autoridad decidió no actuar, no va a configurar dentro de este parámetro de actividad administrativa irregular. Y por ahí, ya en varias sentencias, fue negando el derecho de los particulares a recibir una indemnización por la omisión que pudo haber ocurrido en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y esto nos permite abrir otro de los escenarios importantes para esta figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, que se actúa o esta figura se introduce de una forma dual. ¿Y dual en qué sentido? Tanto se vuelve un derecho de los particulares, es decir, me genera un derecho fundamental a exigir una reparación integral por el daño que se me ha ocasionado, y a la par funciona dentro de un aspecto macro, digamos, de nuestro sistema de administración, como una válvula para detectar los momentos en los que la administración pública está fallando y remediarlos. Es decir, si bien uno de los objetivos de la responsabilidad es resarcir al particular del daño que viene sufriendo y resarcirle el daño, reparárselo hasta la medida de las posibilidades, también funge como un parámetro para medir cómo está funcionando la administración pública y tratar de remediar esas anomalías que es precisamente la actividad administrativa irregular, que es cuando se aparta de su propio parámetro. Lo ideal es que lo segundo, es decir, que sea un parámetro para evaluar a la misma administración en seno interno de la propia administración y así remediar estas falencias, estos huecos, esta irregularidad que está teniendo en su actuar, le sirva para corregirlo. Y en realidad no solamente se trata de que genera un daño y vamos a estar pagando a las administraciones públicas, a los particulares, que desde luego para el particular esto es la parte más relevante porque lo que quiere es que se le resarce su daño. Pero un aspecto ya macro de nuestro sistema de la administración pública, pues lo que se está buscando es detectar estos escenarios en los que la actividad administrativa irregular genera estos espacios que hay que remediar. O sea, no se trata solamente de pagar la responsabilidad que se genere y continuar en la misma dinámica generando daños al particular. No es el objetivo. De hecho, el objetivo es remediar que esos daños se ocasionen. Y ahí, pues desde luego, tenemos un par de introducciones más dentro de esta generalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, que no es otra cosa que generó, a la par que generó un derecho fundamental a los particulares, también generó un mandato para las legislaturas, tanto para la legislación federal como para la legislación de cada una de las entidades federativas, a que generaran las leyes en las que diseñaran los procedimientos a través de los cuales los particulares podían acudir a reclamarle a las administraciones públicas los daños que se les habían ocasionado en su patrimonio, en su persona o inclusive los daños morales, adicional a los perjuicios, que ahorita regreso con ese tema en la parte final. Y bueno, pues resultó que había legislaturas que se apuraron y fueron creando sus leyes de responsabilidad patrimonial, diligentes, digamos, en los parámetros que le había dado el constituyente federal y en los tiempos que se les había generado. Pero hubo algunas otras que no. Y a propósito de esto, hace cosa de unos días aquí mismo en Twitter estábamos dialogando con una persona del estado de Hidalgo y de pronto me decía que el parámetro de la responsabilidad patrimonial, el Estado tenía que ser solidariamente responsable con las lesiones que ocasionaran sus funcionarios, sus servidores públicos. Y ahí se dio el intercambio con esta persona en diálogo y decirle, oye, en realidad el parámetro no es una responsabilidad solidaria, sino es directa. Es decir, yo le cobro o el particular le va a cobrar a la administración el daño que se le ocasionó.
no al servidor público en lo particular. Y me decía esta persona, bueno, es que mira, el Código Civil del Estado de Hidalgo precisamente contiene una disposición en la que las administraciones son solidariamente responsables de las conductas que sus funcionarios públicos ocasionen como dañosas. Y le decía yo, pues realmente hay dos cosas que surgen. Si bien hay muchos códigos que todavía tienen disposiciones porque no las abrogaron o están abrogadas de forma tácita, o simplemente no habían cambiado, y el caso de Hidalgo era bien sui generis porque fue bien propicio para comentar el tema de las omisiones legislativas que se había dado. No era el único estado, por ahí me acuerdo de Quintana Roo, que tuvo mucho tiempo, creo que a la fecha lo sigue teniendo, que no habían expedido su ley en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y el caso de Hidalgo se volvió bien curioso, porque durante muchos años tuvo esta omisión legislativa y no fue hasta que promovieron un amparo, y vía el amparo le ordenó al Congreso de Hidalgo que expidiera la ley. La expidió, y el resultado fue, pues obviamente, que dejó el parámetro de responsabilidad solidaria, que es un poco más subjetiva, digamos, con el tema de lo que habían ocasionado los servidores públicos, y obviamente terminó haciendo y adoptando el parámetro que es el constitucionalmente diseñado, que es la responsabilidad objetiva y directa de las administraciones, ya alejado de lo que cada uno de los funcionarios públicos en el individual pueda o no ocasionar con su tema de responsabilidades. Y regresando un poquito a esto, aprovechando esta introducción, pues obviamente todo este entramado del diseño pues ha generado distintas vías en las formas en las que se reclaman la procedencia, digamos, de las indemnizaciones por la responsabilidad patrimonial del Estado, o cómo paga los daños la administración pública. Y ahí tenemos pues una serie de variopintos en las distintas legislaciones, porque no hay un parámetro exclusivo para cómo diseñarlas. Por ejemplo, la vía federal o la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado te diseña que es la propia administración que ocasiona el daño la que va a resolver sobre la responsabilidad y sobre el monto de la responsabilidad o de los daños ocasionados en su momento. Y por ahí tenemos otras, que caso por ejemplo de Querétaro, que le da a los órganos internos de control la facultad de conocer de un lado de los procedimientos de responsabilidad y resolverlos. Y ahí podemos tener un poco de sui generis. ¿Cuál sería el parámetro general que tiene que haber nada más? Pues obviamente que de inicio es la propia administración la que en un procedimiento administrativo, en sentido formal, conoce de la reclamación, y ella decidirá si se reúnen los elementos para que pueda ser acreedor a un resarcimiento de los daños que se le haya ocasionado el particular, o no sea acreedor de una indemnización porque no se actualiza alguno de los elementos, que ahorita vemos cómo se configuran estos tres grandes elementos que dan origen a la responsabilidad patrimonial. Y bueno, lo que sí es que en sede administrativa tiene que darse primordialmente esto, es decir, la administración de origen es quien va a pronunciarse sobre si existe o no existe la responsabilidad. En un inicio en la legislación federal, sobre todo, teníamos una especie de un procedimiento un poco raro, por decirlo menos, en la que en una parte intervenían las administraciones y en la otra parte intervenía el entonces Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cambian la dinámica y por ahí se quedan algunos resabios, sobre todo de tesis o de jurisprudencias muy viejitos o de presentes muy viejitos, en los que se iba analizando esa figura donde entraba una parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que sigue siendo competente, pero ahora es competente solamente para analizar vía el juicio administrativo federal, clásico juicio de nulidad, la legalidad de la resolución que emitan las distintas autoridades federales sobre la procedencia o la improcedencia de la responsabilidad patrimonial de las administraciones. Y aquí empezamos con un poquito de los ejemplos. Este mes mismo yo escribía precisamente aquí para Paréntesis Legal un articulito sobre el tema de baches, buena administración y responsabilidad patrimonial del Estado. Y este ejemplo de los baches es un ejemplo que la mayoría de las personas va a entender perfectamente, y cualquiera persona lo va a poder dimensionar, porque todos alguna vez hemos caído en un bache. Sea pequeño, grande o de plano un socavón, a todos hemos tenido la desfortuna. Espero que quienes nos escuchan hayan tenido, si bien la experiencia, ningún desfortunio mayor, pero precisamente esto nos permite generar este estándar de cuándo hay actividad administrativa irregular, cómo se relaciona con la buena administración y cómo surge la responsabilidad patrimonial del Estado.
Este caso lo comentábamos a raíz de una sentencia que fue fallada por un tribunal colegiado en Ciudad de México, bien interesante. Se trataba de una persona que va andando en una motocicleta en un distribuidor vial. Hay un bache, la persona en su motocicleta pierde el control al caer en el bache, se impacta contra el muro de contención de esta vialidad y acaba saliendo proyectado por arriba de la barrera de contención del guardarraíl, digamos, y acaba cayendo en el asfalto metros abajo. Esto le ocasionó la muerte a la persona. La viuda y sus hijos van a la autoridad a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. Citan varias pruebas. En realidad las pruebas preponderantemente eran las notas periodísticas de lo que habían cubierto los medios en su momento, más desde luego pues, el certificado de función, bla, 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 etcétera, un poquito más de pruebas. La parte interesante viene que de inicio les habían dicho, pues es que no se generan pruebas suficientes como para que tengas un derecho a la responsabilidad patrimonial, al resarcimiento producto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones. Y al final el colegiado hace un ejercicio bastante interesante con una forma distinta de la causalidad, que ahorita regreso con la causalidad, con el nexo causal y los elementos de la responsabilidad patrimonial, y empieza a analizar, pues obviamente, los serie de indicios que se fueron generando, pero a partir de un parámetro que es el de la buena administración. La buena administración es algo que no es surgido de aquí, digamos, del seno de nuestro país, sino es que, como algunas otras cosas, le hemos ido importando. Y en algunos lados le llaman ahora los smart governments, a la colaboración administrativa entre ciudadanos y la administración pública, pero en realidad la podemos sintetizar como que es un derecho y a la par un principio de acción para las administraciones públicas, de tal manera que lo que se busca es que la administración sea eficaz, sea eficiente y tenga transparencia y se interrelacione con el resto de las personas. De tal manera que tengamos una administración que funcione bien, que sea eficiente y que sea eficaz en la administración de los recursos que tiene y que preste de forma adecuada los servicios. Acá el caso terminó detonándose porque la responsabilidad se dio precisamente por no tener en condiciones la vialidad, que es dentro de la esfera de la competencia de la alcaldía, no recuerdo cuál era la alcaldía, pero la alcaldía de Ciudad de México que le correspondía y el gobierno de la Ciudad de México en su momento. Y le conceden a esta persona el derecho a recibir una resarcimiento, una indemnización por la responsabilidad patrimonial por el fallecimiento que había tenido su esposo, que desde luego fue un evento muy desafortunado, pero que ahí la causalidad se dio a partir de que cae el fallecido en el bache. O sea, es un caso bastante trágico, pero que nos permite ejemplificar muy bien cómo funciona la responsabilidad patrimonial. Si la buena administración o el deber de cuidado, que aquí entramos con otro de los parámetros que se utilizan en responsabilidad patrimonial, el deber de cuidado, le dice a la administración que tiene que mantener las calles en condiciones que puedan circular con seguridad quienes transitan por ellas, pues bueno, si hay estos baches y estos baches al final ocasionan un daño, pues también se da la forma del resarcimiento. Y bueno, habría muchos ejemplos por ahí que ustedes podrían ver que hay muchos municipios o alcaldías que resarcen por los daños que se ocasionan a las llantas o a los vehículos cuando caen en algún bache. De ahí nos vamos a un caso tan dramático y tan extremo como el que ahorita reseñaba, sino un caso pues más común. Se cayó en un bache una persona y se le ponchó su llanta, se le dañó el amortiguador, etcétera. Y bueno, ahí también ese daño pues en realidad es producto de que la calle no estaba en condiciones. Y aquí nos vamos con los tres puntos primordiales sobre los que se construye el derecho a recibir una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, o lo que vendrían a ser los elementos que generan la responsabilidad patrimonial del Estado. Que lo primero es que se ha ocasionado por una actividad administrativa irregular. Segundo, que ocasiona un daño real, cierto, a la persona, es decir, que se materialice un daño a la persona. Y tercero, que exista un nexo causal, dice la ley federal y la mayoría de las leyes que lo han replicado de los estados, entre el daño y la actividad administrativa irregular. Hay algunas personas que añaden un cuarto elemento, que es el tema del que no haya eximientes de responsabilidad o eximentes de responsabilidad por parte de las administraciones, caso fortuito, fuerza mayor, que haya intervenido un tercero en la ocasión del daño, que el daño lo haya producido el propio particular. Y en realidad es que para mí esta última parte no es un elemento en sí, sino es una excluyente de la responsabilidad patrimonial cuando se configuran los otros. Es decir, ya cuando tuve los otros tres por acreditados, pues bueno, la administración puede decir que hay un eximente y que por eso no va a responder, pero eso no quiere decir que no sea ocasionado, digamos, la responsabilidad en sí.
Como les decía, la actividad administrativa irregular da origen a que se aparte del parámetro que regula su accionar, ya sea por una acción o por una omisión. Lo otro es que se ocasiona un daño a la persona. ¿Qué daño puede ser? Aquí entra casi cualquier clase de daños. Daños al patrimonio, daños personales, daños morales y perjuicios en términos generales que también se pueden ir ocasionando a las personas. Aquí tenemos una amplia gama de los daños que se pueden ocasionar a las personas porque la actividad administrativa irregular del Estado pues, es mucha. Y tenemos desde casos que se han producido por el tema de inundaciones, casos que se han producido por el tema de los baches, como ahorita les decía, que ese es un ejemplo muy pragmático para esta clase de responsabilidades. Y también hay algo que es lo que ha generado la mayor cantidad de precedentes de responsabilidad patrimonial del Estado y creo que es donde se ha puesto mucho el foco de atención de la Corte. Por lo menos en los años pasados. Ahorita ya ha transitado un poco más de abrir casos distintos. Pero en algún momento la responsabilidad patrimonial del Estado que conocía la Corte eran casos preponderantemente sobre responsabilidad patrimonial en la prestación de servicios de salud. Y por ahí teníamos un montón de casos en los que se analizaba si hubo actividad administrativa irregular del IMSS, del ISSSTE, de alguna otra institución de salud pública. Y eso permitió que la Corte construyera un parámetro bien interesante con el tema de lo que es la actividad administrativa irregular. En esos casos, cuando se producía daños, digamos, término muy lato de negligencia médica, vamos a dejarlo así, pues la Corte fue construyendo paulatinamente eso que es la actividad administrativa irregular, a decir, bueno, hay un parámetro que es la Ley General de Salud, el resto de la normativa que rige en materia de prestación de servicios públicos de salud, las normas oficiales mexicanas, que hay un montón, desde las de expediente clínico hasta lo de que tienen que tener los equipamientos consultorios, hospitales, etcétera, hasta los propios parámetros que se han generado en el seno de la prestación de servicios públicos de salud. Y por ahí hay muchas guías, o lo que se conoce como guías de práctica clínica, que si bien no son vinculantes, no son instrumentos normativos en sí, ni actos administrativos generales que tengan contenido normativo como para poderlos invocar, pero por ahí la Corte ha cogido mucho estas guías de práctica clínica para el caso, por ejemplo, decir, bueno, este es el tratamiento estándar que el consenso médico, o lo que viene a ser en lato sensu, la lex artis médica en ese caso, es decir, lo que se considera la generalidad que debe hacer un médico o una institución de salud en cierto caso, es lo que se ha definido, ¿no? Y si te apartas de ahí, pues bueno, tiene que tener una justificación médica para que te puedas apartar de ese parámetro de no atenderlo. Y ese parámetro le ha servido también como algo que no es netamente vinculante en términos normativos, es decir, esas guías de práctica clínica, si bien las emite Secretaría de Salud, hay muchas que emite el IMSS, sobre todo es el que más tiene, y hay un banco ahí incluso de guías de práctica clínica que genera el IMSS, pero no por sí mismas son vinculantes, es decir, no se le puede exigir que atiendan en específico a la guía de práctica clínica, y eso es porque obviamente pues, el acto médico tiene pues, peculiaridades que van de cada persona a persona y cambia, pero ese es el estándar, digamos, a seguir. Y ahí es donde les digo que la actividad administrativa irregular no es solamente decir que hubo una ilegalidad, que se incumplió con un reglamento, que se incumplió con etcétera, sino que también hay ciertos parámetros de acción que va generando la propia administración que al verse incumplidos pues pueden generar este escenario en los que se da una actividad administrativa irregular. Por ejemplo, si en la guía de práctica clínica se recomienda que al paciente con enfermedad X no se le dé el medicamento Z y de pronto se lo administran sin tener alguna justificación en el expediente clínico, pues obviamente todo lo que se actúa después se vuelve pues, actividad administrativa irregular. Ahí el parámetro no solamente se compone por normas en sentido formal, sino también por el propio parámetro que construye el accionar de las administraciones públicas. Ahí nos podemos ir con un ejemplo muy concreto que es ese médico, pero por ahí podemos tener muchos más. Por ejemplo, cuando va normando hasta cierto punto las autoridades sus facultades discrecionales a través de las decisiones previas, que hay un debate enorme si las decisiones previas de las administraciones le generan o no una especie de cierto precedente administrativo o no, que es un debate muy amplio como para tocarlo aquí, pero bueno, puede fungir también como ese parámetro de las decisiones previas de las administraciones, generan obviamente cierta cadencia que si se apartan de ese parámetro pues tienen que justificarlo y si no pues se vuelve una actividad administrativa irregular y si ocasiona un daño pues mucho peor. Pero también esta actividad administrativa irregular surge a partir de omisiones y acá las omisiones
se ha analizado mucho bajo la óptica o el parámetro que se construyó en el amparo con el tema de las omisiones, en los juicios de amparo con el tema de las omisiones. Primero, analizar si es la autoridad en realidad tiene competencias para eso. Segundo, si esas competencias son de ejercicio obligatorio para que se genere un deber de la administración de actuar, y aquí entramos con el deber de cuidado, es decir, si la administración debía de actuar, sí, bajo ese parámetro o no debía de actuar bajo ese parámetro. Y si no lo hizo y ocasionó un daño, pues bueno, ese daño va a ser producto de una, voy a llamarlo, omisión irregular de la administración, que va a entrar como uno de los elementos para generar la responsabilidad patrimonial en su momento. Y aquí sí regresamos al tema de la cancha netamente normativa, ya cuando construye la autoridad su propio parámetro en el tema de las omisiones, nada más. Construye su propio parámetro, ahí sí no va a poder ser estrictamente vinculante para que le digamos, oye, autoridad, X norma y Y norma te obligaban a hacer esto, no lo hiciste y producto de tu omisión me ocasionaste un daño. Ahí tenemos unos ejemplos en los que se fue construyendo un poquito de la dinámica a partir de una ruptura de un digamos, drenaje grande de Ciudad de México, el túnel emisor Oriente, que la Corte por ahí del año 2014 fue conociendo de varios asuntos en los que se reventó básicamente y se desbordó el túnel y pues inundó unas partes de la zona conurbada de la Ciudad de México. Varias personas fueron a reclamar precisamente la responsabilidad patrimonial de la administración y por ahí se introdujo el tema de cuándo sí es actividad administrativa irregular y cuándo no. Y en estos casos se dijo, bueno, es que sí se dio mantenimiento, etcétera, y fue un fenómeno imprevisible, pero en realidad, pues, la ruptura fue producto de la actividad administrativa regular. Y aquí cuando entra actividad administrativa irregular, es decir, la autoridad sí actuó bajo este parámetro de acción que las normas o su propio accionar le da, elimina la posibilidad de tener un resarcimiento vía responsabilidad patrimonial de la administración. Nuestro constituyente decidió que la acción administrativa regular de la administración no genera la posibilidad de reclamar los daños que ocasione, independientemente de que sí puede ocasionar los daños y de que esos daños pues en su momento tienen que ser resarcidos de alguna otra forma, pero vía el procedimiento de responsabilidad los excluye completamente. Y sobre esa base se fue construyendo también que ciertos actos de la administración solamente abarcan la esfera administrativa. Se han planteado ya más de una ocasión si existe responsabilidad patrimonial aquí del Estado, ya no solamente de la administración, por normas contrarias, por ejemplo, a tratados internacionales o a la propia Constitución, es decir, por leyes o reglamentos inconstitucionales. Es decir, si se genera responsabilidad del Estado legislador y también si se genera responsabilidad por los errores judiciales. La primera está completamente excluida de nuestro sistema de responsabilidad, es decir, la responsabilidad que se pudiera ocasionar por leyes contrarias a la Constitución está vedada por reglamentos que se consideran, o la Corte interpretó que se consideran dentro de esta misma esfera de emisión de normas latus en su general, y las ha excluido completamente. Aquí no quedó ni siquiera abierta la puerta. Y con el tema de la responsabilidad del Estado por error judicial, abrió la Corte recientemente la puerta, muy acotada, le abrió una rendija nada más, a que bajo el parámetro de la Convención Americana de Derechos Humanos pudieran entrar reclamaciones por errores judiciales con temas de sentencias penales o con el tema de procesos penales. Solamente ahí, todo el demás está excluido. De hecho, se ha intentado y se ha pronunciado recientemente ya en un parcito de casos la Corte con los temas de responsabilidad patrimonial a raíz de un caso bien curioso de una persona que de origen va a reclamarle al propio Consejo de la Judicatura Federal que los magistrados de X tribunal colegiado resolvieron de X forma y eso le ocasionó un daño. Y de pronto en una especie sui generis de que no, ni siquiera yo todavía logro explicarme cómo terminó eso siendo una especie de recurso de apelación que conoció la Corte, no sabemos todavía ni cómo funcionó. Y de pronto en un recurso de reclamación le desechan la reclamación que formuló ante el Consejo de la Judicatura. Básicamente el argumento es bien sencillo. A ver, la responsabilidad del Estado de México solamente abarca no abarca el tema de la actividad administrativa por error judicial. Y ahí, pues desde luego que ya vedó cualquier posibilidad, salvo la responsabilidad por error judicial que les digo en el tema penal que abrió recientemente. De hecho, solamente en ese caso es que ahora se puede estar teniendo un escenario en el que hay responsabilidad patrimonial por actividad administrativa
por actividad judicial o propiamente por los errores judiciales que se puedan haber dado. Todo el demás, pues aunque nos hayan resuelto una barbaridad o que hayan dicho una barbaridad, pues no va a ocasionar responsabilidad patrimonial. Pero distinto, aquí hay que hacer un poquito de la distinción. Tanto el Consejo de la Judicatura Federal puede generar, digamos, materialmente acciones administrativas en las que sí ha dado cabida la actividad administrativa irregular la Corte, que de hecho son las menos por lo pronto lo que se ha conocido, pero fuera de ahí prácticamente el resto de actividades materialmente ya jurisdiccionales están alejadas de este parámetro de la responsabilidad. Es decir, acá la tenemos un poco más acotada. Y después de ahí, pues nos quedan también los parámetros de introducir como los elementos de los daños y el nexo causal, que creo que ya me estoy excediendo un poquito de tiempo, José, pero aterrizo con esto y después ya abrimos el micrófono, que ya aquí tenemos, yo creo que más de algún comentario. Con el tema de los daños, probablemente aquí el daño que se te ocasiona netamente aquí absorbe la responsabilidad patrimonial de las administraciones, toda la construcción que se dio ya en el seno del derecho de daños en general, de origen civil, y que pues fue desarrollando paulatinamente desde los daños netamente personales, que pudiéramos aterrizarles con un ejemplo sencillo, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita de los actos médicos, que pudiera ocasionar que perdieron un ojo, perdieron una pierna por una acción administrativa irregular de un hospital público, pues bueno, eso tienes la indemnización como un daño personal. Pero, por ejemplo, en esos casos también tendremos la conjunción de daños morales, que se pueden dar desde luego como afectación a los sentimientos preponderantemente,